Hola, bienvenido de nuevo al Amrim. Y apuesto que te estás preguntando qué son estos agujeros en los jeans y vamos a averiguarlo. Ahora voy a ir al texto. Terminamos con la terrible y maravillosa historia de la señora del loto azul, Utpala, que se convirtió en un Arhat y quien hizo Arhats a 500 de sus monjas. Y aquí continuamos con la enseñanza del Amrim de Pabón Rinpoche. Solo porque tu madre estaba en el pasado, no significa que no sea tu madre. Solo porque los días de ser tu mamá quedaron en el pasado, no significa que no sea tu madre. Entonces, lógicamente, si el hecho de que ella haya muerto, si el hecho de que el tiempo en que ella fue tu madre ya pasó, significa que no es tu madre, entonces la madre de todos no es tu madre. Porque la madre de todos fue anteriormente su madre en esta vida. Eso significa que si tu mamá no es tu mamá este año, ella fue tu madre el año pasado, entonces no es tu madre, ¿cierto? Según tu lógica, si ella fue tu madre en el pasado, ella no es tu madre ahora, ¿ok? Entonces la mamá que te dio que te dio a luz en esta vida no es tu madre porque ella te dio a luz anteriormente. Este es el argumento de Paonka. Incluso tu madre de ayer no sería tu madre de hoy, porque ya sucedió. Así que si fuiste a visitar a tu madre ayer, entonces llegas a casa hoy y de pronto, porque cambió el día, ya no es tu madre, ¿verdad? Porque alguien en el pasado ha sido tu madre, no es tu madre según tu lógica. ¿Por qué? Porque ya pasó. Ella murió. Ayer también quedó en el pasado. Él dice, esto es interesante, es como una especie de impermanencia sutil. La palabra pava significa sutil, mitakpa significa impermanente. Si no has tenido una educación budista, mediante el Amrim o los cursos de ACI, entonces topaka es difícil comprender. La impermanencia sutil es difícil de comprender si no has sido entrenado formalmente, si no has tenido la formación formal del budismo, una formación en los clásicos, clásicos de Mixed Nuts, entonces será difícil. Tokka es difícil de entender. No significa mira, lo sé. Pero intentemos tomar un ejemplo común y creo que será más fácil para ustedes. Derna, tomemos un ejemplo. Entonces claro que Pavón Rinpoche está impartiendo su conferencia del Amrim con un san. Un san significa un manto, el manto que los monjes usan sobre sus hombros. Entonces él habría estado impartiendo su conferencia con el manto sobre sus hombros. Naning significa el año pasado, es un modismo. Naning significa el año pasado. El año pasado, este manto que tengo sobre mis hombros era nuevo. No estaba pestoso. Y ya sabes, para ser honesto, la gente usa su manto para todo en el monasterio. Por lo que sí se pone un poco... Y yo he conocido monjes, yo viví con un monje que decía que no era saludable ducharte en el invierno. Entonces, él no se bañaba durante todo el invierno. Él no se lavaba el cuerpo durante todo el invierno, así que se pone trimachin, que significa mala, ¿verdad? Tiene un buen olor. Entonces, rungdul significa que tiene agujeros, como lo rasgado en tus jeans. Tenemos Bukdul, el mejor ejemplo de Bukdul en nuestra cultura, la cultura moderna, son los jeans, los agujeros en tus jeans. Así que mira, estos jeans no tenían estos agujeros hace un año, pero este año tienen agujeros. Entonces él dice, mira, este, este manto que tengo puesto, Geshe Michael pudiera decir, mira, estos jeans que traigo puestos, ya sabes, Bukdul, tienen agujeros. Pero no tenían agujeros el año pasado, ¿o sí? Y no olían mal el año pasado, pero ahora están olorosos. Pero no puedes decir que estos no son los jeans que compré el año pasado.
Es una prueba muy profunda. Es una forma muy profunda de enseñarnos la impermanencia sutil. Mira, ¿tienes jeans puestos? Sí. ¿Tienen agujeros? Sí. ¿Tenían agujeros el año pasado? No. ¿Son los mismos jeans? Bueno, sí, son los mismos jeans, son mis jeans. Así que él dice, ahí tienes, ahora entiendes la impermanencia sutil, ¿entendido? Pero no puedes decir que los jeans de hoy, que tienen agujeros, no son los jeans que compraste en... ¿Cuál es esa tienda? Buckle, el año pasado. Son los jeans que compraste el año pasado, son los mismos jeans. ¿Por qué estamos hablando de eso aquí? Sí, tu madre ha cambiado, es distinta, tal vez es Bugdul, tal vez ella tiene un agujero en algún lugar, pero sigue siendo la misma mamá. No puedes decir que no es la misma mamá, solo porque ya se ve mayor o ya no está o algo. No puedes decir que no es la misma mamá. Son los mismos jeans, ¿verdad? Es lógico. Estamos hablando del flujo de un objeto a lo largo del tiempo, se llama gyun, y el flujo de tu madre con el tiempo. ¿Están separados o no están separados? ¿O son uno? ¿Son dos puntos en una corriente o son dos cosas desconectadas? Hay un par de jeans que el año pasado era nuevo de la tienda y luego un par de jeans de este año que tienen agujeros. ¿Están separados? Sí. ¿Están conectados por una corriente? Sí. ¿Siguen siendo los mismos jeans? Sí. ¿Sigue siendo tu madre? Sí. Entonces, tienes que seguir este tren de pensamiento hasta que te des cuenta que no hay una diferencia entre tu madre en esta vida, que son los jeans con agujeros, y la madre en tu última vida, que son los jeans nuevos. ¿Está claro? Tu madre en tu última vida son los jeans nuevos. Y tu madre en esta vida son los jeans, la madre con los agujeros. Y ambos son una corriente, es una cosa. Si fuera tu madre en esta vida y fue tu madre en una vida anterior, es la misma persona. Es la misma persona, son los mismos jeans. Tienes que pensar acerca de ello. Me encanta esta frase, no sé por qué, pero esta frase siempre se me ha quedado grabado a lo largo de los años. Si alguien te salva la vida en el 2020, tal vez en 2021 puedes mostrar algo de gratitud. ¿De acuerdo? O sea, en el 2020 alguien te saca de un accidente automovilístico y salva tu vida. ¿Qué? En 2021 vas a decir, eso fue el año pasado. Este es 2021, yo no tengo por qué estar agradecido. Por favor, nos dice. Esto es muy hermoso. Se significa ¿cómo sabes cuando lo tienes? Se significa medida, ¿cierto? Como tsema, como pramana. ¿Cómo sabes cuando has alcanzado marshe, que es una especie de 1.5 ¿de cuántos? 5 puntos. 7 puntos de cómo obtener bodhicitta. Realmente es 1.5, ¿cuál es el 1.0? 1.0 es ecuanimidad. 1.5 es como 1.5. Darte cuenta de que han sido tu madre. Entonces, ¿cómo lo sabes? Y me encanta eso en la escritura budista cuando dicen con una emoción, ¿cómo sabes cuando lo lograste? ¿Cuándo puedes decir, tengo marshe? ¿En qué punto puedes decir, tengo marshe? ¿Cuándo puedes decir Gyulakie? Gyulakie significa que tengo esa realización en mi mente. Realmente pienso en todos como si fueran mi madre. ¿Cómo lo sabes? Incluso si solo ves a una sola hormiga cruzar el baño del piso por abajo, de ahí debajo en el edificio, que solía suceder, especialmente cuando estás sentado y estás meditando en el baño y ves una hormiga ahí. Hubo un momento cuando fui hijo de este ser
Cuando ves una hormiga desplazándose por el piso del baño y estás sentado ahí meditando y automáticamente piensas, una vez fui el hijo de esta hormiga. Una vez fui el hijo de esta hormiga. Está mal escrito en el texto original, muy sutil. Red Talk significa, todos mis temores y esperanzas dependía de esta persona. Si iba a tener un buen día o un mal día, si iba a sobrevivir hoy o no, dependía de esta persona. Así que si estás sentado en el baño y ves una hormiga desplazándose por el piso y piensas, hubo un día en el que yo fui su hijo y mi vida dependía de ella a cada momento. Hlang significa, ¿cómo se dice? Sin provocación, no lo sé. Hlang significa cuando algo surge en tu corazón sin ser evocado. Sí, totalmente espontáneo. No estás pensando, oh, deberías sentir compasión o deberías sentir emoción, pero solo la emoción se apodera de tu corazón. Hlang. Oh, wow, esto es lo que estaba buscando para sobrevivir en el día, este insecto. Entonces tienes Marshe. Y él usa la palabra honorífica para nacer. Chumpa es Kiepa. Y es una elección verbal muy reveladora. Dice que has dado a luz a Marshe en tu santo corazón. Está usando un alto honorífico que usaríamos con el Buda. Significa que si pudieras llegar a ese punto donde tuviste esta emoción por esta hormiga desplazándose por el piso, entonces eres realmente un practicante elevado. Ustedes tienen que ser como Atisha, el señor Atisha. Esto es lo que él sentiría por una hormiga, y cuando logres sentir por la hormiga la manera en que Atisha sentiría por esa hormiga, automáticamente, a pesar de ti mismo, entonces tienes Marshe. Así que supongo que nunca llegaremos ahí. ¿Tienes la foto de una hormiga? Aquí está, encontré esta foto de una niñita jugando con hormigas y supongo que debiste haberlo hecho muchas veces. Yo lo hice. En realidad solíamos matarlas, lo cual es muy malo. Pero ella está jugando con hormigas y tal vez ella está teniendo esos pensamientos. Y con esto hemos llegado al 2.0, hemos llegado al segundo de los 7 pasos para desarrollar bodhicitta, y a esto le llama Drindran. Digan, Drindran. No es Ting Ting, es Trintren. Trintren significa recordar la bondad. Kadrin Trempa. Kadrin significa bondad, Trempa significa recordar, y Trintren es la palabra corta. Trintren. Segundo paso. No te olvides de lo que estábamos hablando. Estamos hablando sobre los 6 pasos que puedes tomar para llegar a un séptimo resultado que es bodhicitta. Supuestamente, si recorres estos pasos uno por uno, vas a obtener bodhicitta sin pensarlo, lo cual es realmente maravilloso. Este es el propósito del Lam-Rim. El Lam-Rim significa simplemente haz esta meditación y luego haz esta otra y luego haz esta otra y luego, incluso si no lo quieres, vas a hacer un bodhisattva. Entonces, yo creo que todos nosotros, debido a los viejos genes, estamos más cerca de creer que todos han sido nuestra madre antes. Pero ¿cómo nos trató cuando fue nuestra madre? ¿Qué hizo por nosotros? Así que hablemos de eso. Hablemos de Drin Shintuche. Cuando fue nuestra madre, ¿cómo nos trató? Aquí vamos. Sun significa, puede significar arma, como Tsunche Korlo, la corona de cuchillas, pero Tsun también puede significar tomar como ejemplo. Así que aquí es tomar como ejemplo. Tomemos como ejemplo, hablemos solo de la madre que tuviste en esta vida. Ella ha sido bondadosa contigo.
Este es un modismo famoso. ¿Ustedes lo conocen? Tsongkhapa. Tsongkhapa escribió un poema llamado Tokta-Par. Significa en el inicio, en el final y en el medio. En el inicio, en el final y en medio. Así que ella ha sido extremadamente bondadosa con nosotros en el inicio, en el final y durante todo el tiempo. Entre ellos. Entonces, ¿cuál es el comienzo? Es en el útero. Ella te llevó por la Dagu 9 meses. Y luego dicen Ngochu, que significa 10 días. Los tibetanos creían que el término normal es 9 meses y 10 días. ¿Será verdad? Sí, no lo sé. Aquí está Korwa otra vez, Tim. Ella soportó esa carga. Ella llevó esa carga durante 9 meses y 10 días. Este dog significa sospecha. Y aquí significa preocupada de que algo pudiera ocurrirle a su hijo. Preocupada de que algo pudiera ocurrirle a su hijo. Sub en tibetano moderno, sub significa ser súper cuidadoso. Como si alguien estuviera, no sé, usando un cuchillo filoso para cortar algo. La madre podría decir, ten cuidado. Aquí significa solo decidir se, solo decidir come, solo decidir draw, solo decidir duke. Ella ella intentaría proceder con mucha precaución al respecto. Se significa lo que come. Com significa lo que toma. Draw significa la forma en la que camina. Y Duke significa la forma en la que se sienta. Así que ella sería muy cuidadosa incluso sobre lo que toma, porque estaría pensando cómo esto afectará a mi hijo. ¿Cómo esto afectará a mi hijo? Si camino rápido, le hará daño al niño. Si me siento de cierta manera, lastimaría eso al niño. Siempre está pensando en el niño. Es un cuidado intenso. Tengo una foto aquí para ustedes. En un buen día, supongo, todas las que están embarazadas tomarían la decisión de comer ensalada. Solo por el bebé. A pesar de que las ensaladas son un anatema, son terribles. Ella comería una ensalada solo por el beneficio del bebé. No está pensando en sí misma, está pensando en el bebé. Esta es una frase difícil. Detse significa, si en estos días de embarazo, me es instrumental. Si mi mamá, Detarkyang significa mantener un cierto comportamiento. Si ella no hubiera sido un Kepa, ¿qué es un Kepa? Como Kedrup Tempadarge, Kedrup Ye. Sí, como un maestro, sí. Si ella había sido una experta al decidir qué comer y beber, cómo caminar y cómo sentarse, si ella no hubiera sido una experta en considerar el bienestar de su hijo, Machungching significa en esa eventualidad, en ese caso, Machungching, si ella no hubiera sido así de consciente sobre lo que debía comer, sobre qué hacer, entonces tú y yo no estaríamos en el Amrim en este momento. Es una frase muy hermosa. Tú y yo no estaríamos aquí escuchando el Amrim, habríamos muerto, tendríamos deficiencia mental o no habríamos llegado hasta aquí si ella no hubiera tenido esos cuidados antes de que naciéramos. Así que es un argumento muy convincente para un gran grupo de monjes. Aquí tenemos un montón de monjes que disfrutan de sus clases de Geshe. Y entonces Paon Kadich dice, él no dice que ella salvó tu vida, bla, bla, bla. Lo que dice es, no habrías estudiado el Abhisamayalankara si no hubiera sido por tu madre. Dios, ¿te puedes imaginar? Nunca hubieras oído hablar del camino medio y todos los monjes dirían, oh, Dios mío, nuestras mamás son tan maravillosas. Rang de Ta significa, todos nosotros que ahora estamos aquí sentados, Chudan Yel. Este Yel es una palabra muy importante en el lenguaje budista.
significa encontrar algo sagrado. Gel, como cuando tú... Yo recuerdo que la gente venía a ver al templo mongol donde yo vivía. Principalmente venían a ver las pinturas. Y yo le decía a mi maestro, Rinpoche, voy a mostrarles las pinturas. Y él me decía, no, 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 nosotros no decimos mostrarles las pinturas. Ellos se van a encontrar con el sagrado Dharma. Tienes que decir Chudang Gel. Repitan, Chudang Gel. Chu significa Dharma, Dang significa con y Gel significa conocer. Encontrarse con el Dharma. Así que no dices voy a ir a ver las pinturas, dices voy a ir a encontrarme con el sagrado Dharma. Es una palabra hermosa. Así que no hubieras tenido la oportunidad de Chungdang Gel si tu madre no hubiera tenido cuidado bebiendo lo que ella bebió cuando estabas en su vientre. Y no estuvieras aquí hoy estudiando el sagrado Dharma si tu madre no hubiera tenido mucho cuidado, incluso en el vientre, Y para una persona que realmente valora su vida de Dharma, este es un gran argumento, es una enorme pieza de lógica. Así que más te vale que seas bondadoso con tu madre. ¿Por qué? Porque ella es la razón por la que estás sentado en el Ambrim en este momento. ¿Te imaginas no estar en el Ambrim ahora? Yo sé lo que sería. Yo sería un profesor en Princeton o algo así. No sería feliz y tendría 2 divorcios y estaría bebiendo vino todas las noches para hacer mi vida un poco más soportable y estaría luchando en contra de mis colegas para ver quién pudiera publicar un libro primero. Yo estaría ahí, lo sé. Así que estoy agradecido. Este es muy gracioso porque gu, este es el gu en Chingu, Chinhua en Gupa y Gupa. Obstáculos de meditación, somnolencia y agitación. Así que este gu significa agitación. ¿Cuál es la palabra para un un grande? ¿Cómo les llaman? ¿Decimos chimpancé? ¿Cuál es el grande? ¿Más pequeño que un mono, más grande que un chango? Lo siento. Más pequeño que un gorila, más grande que un chango. ¿Chimpancé? ¿Orangután? Sí, orangután. Orangután. ¿Cuál es la palabra tibetana para orangután? Mi gu. Humano agitado. Good track. Este track con este good significa tu esfuerzo y tu inteligencia. El hecho de que estés sentado aquí en una clase de Dharma o en una clase de Mixed Nuts con lo más sagrado del Dharma no fue porque fueras muy inteligente o porque fueras tan astuto que llegaste aquí por ti mismo. Es solo que tu madre bebió lo correcto mientras estaba embarazada y si hubiera bebido algo más no habrías tenido el cerebro para sentarte aquí. Y eso es verdad. Así que es solo tu madre. Deñi significa que es solo. Todo el crédito es de tu mamá por lo que tienes el cerebro para sentarte aquí en el Ambrim. Piénsalo. Ella hubiera podido ingerir drogas, pudiera haber hecho otras cosas, pudiera haber bebido alcohol, tú pudieras haber sido afectado mentalmente por su mala conducta. Mientras ella estaba embarazada, pero ella cuidó de ti incluso. Entonces, ella comenzó, cuando piensas en la bondad de tu madre, Trin Tren, paso número 2, no comiences con el después de tu nacimiento, comienza posteriormente a tu concepción. Ella comenzó a cuidar de ti desde entonces y probablemente incluso antes de la concepción, ¿cierto? Por lo que me gusta esta foto. Y cuando pienso acerca de... Yo me puse a buscar una imagen de una enseñanza del Ambrim que ya hemos tenido para que pueda decir que estuvimos ahí. Y me encanta esta foto. Este es un Lamrim que tuvimos en Bali recientemente, hace como un año. Y este es el grupo vietnamita. Estos son los estudiantes de Vietnam que hicieron un hermoso baile. Luego los japoneses hicieron un bonito baile. Luego los chinos hicieron un bonito baile. Y para nosotros, los que estábamos ahí parados viendo este hermoso baile a la mitad de la más alta enseñanza, no estarías ahí si tu madre hubiera abusado de su cuerpo mientras estaba embarazada. Ella te estaba cuidando antes de que nacieras.
Y ahora dice, talk, talk significa en el inicio, ta significa al final, bar significa en medio. Hablemos de bar. Bar empieza cuando naces. El intermedio comienza después de que naces del vientre. Incluso después de que naces. Eres un bulto de carne estúpida que no sabe nada. Eres una bola de carne que no sabe nada. Eso suena como algo bueno para llamar a la gente que te molesta y decirle, no eres nada más que una bola de carne que no sabe nada. Y me encanta esta frase, no sé por qué, esta frase también la tengo grabada. Solo eras una bola de carne estúpida. Sorchu significa, sor aquí significa dedos. Y Sorchu, Selalang significa, no lo sé, sostener algo con tus dedos de esta manera. Está acostada, le acaban de desgarrar las entrañas por ti y casi muere. Entonces ella tiene esta pequeña estúpida bola de carne y dice, oh, eres tan hermoso. Ella te sujeta con sus 10 dedos y yo vi una foto de Noor hace un mes y estábamos siguiendo los hospitales hoy y es el drama habitual. Fue al hospital, se le rompió la fuente, fue corriendo al hospital. Y muy bien, ya nació, no. Y entonces ya sabes, trabajas, cenas, llamas a Seiji. ¿Ya nació? No. Entonces ella está gritando, está bien, ya entendí. Y luego sigue. A veces se te olvida llamar a Seiji. A la mañana siguiente estás como, se me olvidó llamar a Seiji anoche. Llamas y dices, ¿ya nació? No, sigue gritando. Y de pronto suena tu teléfono y te llega esta foto de Noor con el bebé así. Y no es cierto esto, siempre ha sido así, Bardu. Ella está sosteniendo con las puntas de sus 10 dedos. Y luego se ve dichosa como si acabara de encontrar una bolsa de diamantes. Es tan gracioso. Es una foto tan graciosa para mí. Ella no está diciendo, casi me matas hace 2 horas. Ella está como, ay, mira esta hermosura, esta cosa tan preciosa, como si hubiera encontrado una bolsa nueva de diamantes o algo así. Ella está tratando a esta estúpida bola de carne idiota. Eso sería un buen nombre para una banda. Ella te está tratando como una bolsa de diamantes o algo así. Mira, encontré una bolsa de diamantes. Puedes ver estas fotos. Esta es una imagen universal. No es difícil encontrar esta foto. Gatsor significa que se siente dichosa. Significa el calor de su cuerpo. Este es uno de los niveles de Jorlam. Sí fue. Drotsemo Chuchok. Truth significa calor. En términos filosóficos también. Acercarse a la vacuidad se le llama calor. Aquí, Shaidru significa su carne. El calor de su carne. Char significa que te presiona al calor de su carne. Ella intenta encontrar lugares para ponerte que sean Jampa, como Jampe Yang. ¿Cuál es el sánscrito? Manju. Y ese es un nombre común para las mujeres en India, Manju. Suave. O aterciopelado o algo parecido. Para que cuando te acueste, ella intenta encontrar un bonito y suave lugar para ti, un lugar Manju para ti. Esa es una buena manera de recordar a Manjushri. Y luego Tsewei Tsumkisu. Este es el su que el Buda le hizo a Utpala cuando la vio por primera vez. Saludó. Él te saludó. Este su significa saludar. Y ella te saluda con un Tsewei Tsum, que significa una sonrisa de amor total. Me acabas de desgarrar las entrañas, estaba sangrando por todas partes, me acaban de coser, los analgésicos se están agotando y te amo, eres tan hermoso. Es una locura, ¿verdad?
Nap significa mocos que salen de las narices de los niños. Y eso es, pues lo siento. Chokpa significa permitir o ser o que sea apropiado. Como cuando le preguntas a tu maestro, ¿puedo retirarme ahora? Dices, Drew Chopa, ¿puedo irme ahora? ¿Me necesitas para algo más? Chokpa significa que pudiera tener, habría estado bien y te limpió los mocos con ella, de tu nariz, con su mano, con sus dedos. Pero, no Doc, estos son los Doc que acabamos de ver. Ella tiene miedo de que puedan lastimarte, así es que te limpia con su boca. Si ella te limpia los mocos de tu nariz con sus labios, porque tiene miedo de que sus dedos puedan ser demasiado ásperos. Doc. Y tu popó. Ella pudiera rasparla con una cuchara de plástico o algo, pero ella usa su lakpa, sus manos, porque teme que pudiera irritar tu trasero, como con una cuchara o algún tipo de tela o algo, y usa sus propios dedos. Chi significa limpiar. Shapshi significa... ¿Qué significa eso? Pulidor de zapatos, shapshi. Es la palabra en tibetano para el asistente de un lama. La palabra respetuosa en tibetano para el asistente de un lama es shapshi. El limpiador de los zapatos sagrados. Hey, limpiador de los zapatos sagrados. ¿Qué quieres de cenar Rinpoche hoy? O algo por el estilo. Muy bien, Jigme. Ahora, si ella hubiera decidido tomar un descanso y dejarnos solos por un día o incluso una hora, Nimachik significa un día, Kham significa o, Chutsochi significa una hora. Si ella hubiera decidido, ya sabes, déjame tomar un descanso, voy a ir a ver una película o algo así, al cine. Yalwador significa dejarte. Yaldor significa abandonar a alguien. Si me hubiera dejado por un día, 24 horas o incluso una hora para irse a ver una película o se hubiera ido a divertir con sus amigos, tal vez un perro vendría y me comería, lo cual sucede. O Yagna, o tal vez pudiera ser que un gran pájaro me hubiera llevado. Y yo he visto animales pequeños que se los llevan los pájaros en el desierto. Hay animales que son bebés que se los llevan los pájaros. Y pudiera pasarle a un humano. Hay una historia del primer Dalai Lama. El campamento de sus padres fue atacado por bandidos. Su madre lo escondió en unas rocas y regresó a pelear. Y entonces, cuando fueron a buscarlo, lo estaba protegiendo un enorme buitre o águila. Estaba parado sobre él. Y de cualquier forma, como sea, pudiera suceder que me llevara un pájaro. O me pudiera caer de una mesa, de una silla, descalabrarme. Yang significa caer en un cañón o algún tipo de precipicio, caer de un risco. A los bebés les sucede eso. Habría muerto si me hubiera abandonado incluso por solo una hora o un día. Habría muerto, posiblemente hubiera muerto. Ella salvó nuestra vida cientos de veces todos los días. Y puedes verlo. Estoy trabajando con Seiji todos los días en Zoom y tiene un nuevo bebé. Su esposa Nur, por cierto, se casaron ayer. Obtuvieron sus papeles.
Ella nunca. Las mamás tienen este instinto de no distraerse ni un solo momento de su hijo. Está totalmente ligada a su bebé. Ella está consciente de que si hay cualquier cosa que sea peligrosa para el bebé, ligeramente peligrosa, y ella está totalmente consciente de la seguridad del bebé en todo momento. Si ella no hubiera sido así, seguramente habríamos muerto. Y yo tengo un amigo cercano de mi maestro, cuyo hijo fue aplastado por un camión, porque ella volteó a ver otra cosa por un momento. Y suele suceder. No pueden correr, no pueden pensar, solo se quedan ahí. Si ella tuviera que tomar una decisión entre el sufrimiento de su hijo o su sufrimiento, ella siempre va a elegir sufrir. Este dam significa elegir. Tana significa al final, en caso extremo, incluso cuando esté dormida, parte de su mente está cuidando a su hijo. Sigue cuidando de su hijo aún mientras duerme. Ella nunca duerme tan profundamente como lo hacía antes de que tuviera el bebé. Nunca duerme tan profundamente como lo hacía antes de que tuviera el bebé. Siempre está medio dormida porque está pensando, si algo le pasa al bebé. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos a una madre revisando a su hijo mientras duerme. Y yo creo que hoy en día, incluso cuando estamos... O sea, yo estoy pasando por esto como abuelo. Tengo un nuevo nieto, Maitri. Y puedo ver que han aprendido, Seiji y Nur han aprendido a no dormir. Han aprendido a dormir a medias todo el tiempo. Y es interesante y hermoso. Así que piensa en el hecho de que tu madre hizo esto por ti y que la hormiga que se desplaza por el piso del baño hizo eso por ti. ¿Ok? Vamos a continuar con Trin Tren en el siguiente episodio.